Saludos, queridos estudiantes y familias. Les doy la bienvenida a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Les reiteramos nuestra satisfacción por ponernos de nuevo en contacto con ustedes a través de la pantalla. Esperamos que todos en la familia estén gozando de buena salud y ya estén en actitud de continuar aprendiendo y apoyando el esfuerzo de nuestras autoridades educativas para llevar a sus hogares la educación a distancia. El propósito del encuentro de hoy es analizar el dominio de los sectores conservadores en el nuevo Estado, representado en los gobiernos de Santana y Báez, mediante el desarrollo de sus políticas anexionistas y de protectorados, como parte del quebrantamiento de la soberanía nacional en el siglo XIX. En la clase de hoy abordaremos los gobiernos de Pedro Santana y Buenaventura Báez durante el período de la Primera República y el proceso de anexión a España, acontecimiento ocurrido durante el año 1861. Durante los años que duró la Primera República ocurren acontecimientos muy interesantes que queremos compartir con todos en casa. Así que colóquense en un lugar cómodo y libre de interrupciones y tengan a la mano los siguientes útiles escolares. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. En las clases anteriores abordamos los temas de la primera Junta Gubernativa fundada el 1 de marzo de 1844 y de las batallas dominico-haitianas que duraron alrededor de 12 años, de 1844 a 1856, de acuerdo a la historia. Ahora continuaremos profundizando en los acontecimientos que le tocó vivir a la República Dominicana como un Estado organizado bajo los gobiernos de Pedro Santana y Buenaventura Báez, principales personajes de la clase de hoy. Pedro Santana fue un influyente atero del Este, nacido en Hincha en 1801. Jugó un importante papel militar en la consolidación de la independencia dominicana frente a Haití en 1844. Fue el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Ha sido considerado como la figura dominante del período de la Primera República. Es una figura que genera polémicas en la historia, ya que fue temido, amado y odiado. Unos lo recuerdan como el general que triunfó en las batallas del 19 de marzo y las carreras. Otros como quien desterró a los trinitarios y acordó la anexión a España en 1861. Buenaventura Báez, rico comerciante de madera del sur, nacido en Rincón en 1812. Muy joven sobresalió por su atención a la cultura y se destacó en la política, llegando a ser diputado en el Congreso haitiano. Formó parte de los procesos independentistas y fue en 5 ocasiones a la presidencia de la República, siendo considerado el prototipo más acabado del político dominicano. Postula Luis Alfonso Escolano Jiménez que Pedro Santana y Buenaventura Báez ocuparon la presidencia durante la mayor parte del período entre 1844 y 1861 y utilizaron sus coyunturas políticas recurrentemente para gestionar la protección de una potencia extranjera
con el argumento del peligro que suponía Haití. Ya que conocen un poco de esos personajes, los invito a tomar nota para que realicen una actividad que les resultará muy fascinante y didáctica, pues elaborarán en su cuaderno una línea de tiempo con los periodos de gobierno de ambos personajes durante los años 1844 a 1861. En cada periodo deberán colocar sus características económicas, políticas y sociales. Para esto deben realizar además consultas en fuentes confiables que contengan informaciones seguras sobre nuestra historia. A continuación les explico un ejemplo de cómo deben hacerlo. Marca la línea del tiempo. Coloca el nombre o foto del presidente del periodo de gobierno y sus características. Llenaré la primera característica para que la tomes de guía. Pedro Santana, 1844-1848. Característica: gobierno autoritario, conflictos con la Iglesia, lucha contra las invasiones haitianas, persecuciones políticas y fusilamientos a opositores. Ahora los invito a prestar atención y llevar anotaciones de los siguientes datos para que comiencen a registrar informaciones sobre esos gobiernos. Comenzaremos definiendo algunos términos que serán abordados en la clase de hoy de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Protectorado: modalidad de administración por la que, mediante un tratado internacional, un Estado ejerce el control, especialmente en lo relativo a asuntos exteriores, defensa y orden público, sobre un territorio en el que existe una entidad política dotada de autoridades propias. Anexar: unir o agregar algo a otra cosa con dependencia de él. Conservador: en términos políticos, especialmente favorable a mantener el orden social y los valores tradicionales frente a las innovaciones y los cambios radicales. Imperialismo: actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Recordemos que en la historiografía dominicana se conoce como Primera República al periodo que abarca entre 1844 y 1861. Este periodo se caracterizó por la crisis estructural tras el surgimiento del nuevo Estado, como consecuencia de la inestabilidad política y la debilidad económica producto de las guerras, la búsqueda de ayuda de potencias extranjeras por medio del protectorado y las constantes amenazas de nuevas ocupaciones haitianas luego de ser proclamada la independencia en 1844. Profundicemos ahora en los mandatos de los dos principales dirigentes políticos del período de la Primera República, Pedro Santana y Buenaventura Báez. De acuerdo a la historia, el 13 de noviembre de 1844,
el general Pedro Santana fue juramentado como primer presidente de la República Dominicana. Tras su llegada al poder, designó su Consejo de Ministros y como gobernadores designó a militares que se distinguieron en la lucha contra las invasiones haitianas. Durante su primer mandato enfrentó a los trinitarios, ordenó el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y un grupo de trinitarios en 1845 y de los hermanos Gavino y José Joaquín Puello en 1847, acusados de conspirar para derrocar su gobierno. De acuerdo a Filiberto Cruz Sánchez, en este primer periodo de gobierno de Pedro Santana, se enfrentó a la Iglesia Católica por sus luchas en recuperar sus propiedades y privilegios que le habían sido quitados desde los primeros años de la ocupación de Boyer en 1822. Sin embargo, al término de ese periodo de gobierno, la situación de crisis política y económica que vivía el país hizo que Santana perdiera popularidad y, argumentando quebrantos de salud, renunció al cargo el 4 de agosto de 1848, siendo sustituido por el general Manuel Jiménez, ministro de Guerra y Marina de su gobierno. Según Juan Bosch, en su obra Composición Social, el gobierno de Jiménez era favorable a los trinitarios y a la pequeña burguesía y decretó una amnistía en favor de los trinitarios exiliados. Sin embargo, la pequeña burguesía dominicana era mucho más débil que el sector de los ateros y estos se impusieron como fuerza preponderante del país y aprovecharon la invasión de Faustín Solís en marzo de 1849 y la incapacidad de Jiménez para dirigir operaciones militares, para llamar a Santana y sublevar el ejército, forzando la renuncia de Jiménez a la presidencia, quien se embarcó para Curazao en mayo de 1849. Santana fue designado por el Congreso Libertador de la Patria por el triunfo ante los haitianos en la Batalla de las Carreras y recuperó su prestigio político. De esta manera retornó al poder, convocó a elecciones y el 24 de septiembre entregó el poder a Buenaventura Báez, que resultó elegido presidente. Ahora conozcamos sobre el primer gobierno de Buenaventura Báez. Les invito a establecer la diferencia entre este gobierno y el de Pedro Santana. Atentos a los siguientes datos. El 18 de agosto de 1849, Buenaventura Báez fue elegido presidente con el apoyo de Santana y gobernó hasta 1853. Una de sus primeras medidas fue organizar el ejército para la defensa de la ofensiva haitiana y utilizó la mediación de los cónsules de Inglaterra, Francia y Estados Unidos para conseguir una tregua de varios años con el gobierno haitiano de Solís. Por eso es importante destacar que durante los primeros años de la administración de Báez no se generaron guerras con los haitianos. Báez concedió amnistía a grupos políticos exiliados y protegió a los perseguidos por Santana. Además, buscó regular las relaciones con la Iglesia y logró la simpatía del clero dominicano, adversarios de Santana. Buenaventura Báez trató de actuar con autonomía con relación al jefe indiscutible del ejército, Pedro Santana, y así desarrolló un sólido liderazgo y formó un grupo político alrededor de su persona.
Las acciones de Báez hicieron ver a Santana que éste había usado el poder para formar su propio partido e independizarse de su tutela política. Báez concluyó su mandato, para el que fue elegido en febrero de 1853, y es sustituido por el general Pedro Santana, quien aparecía como el único capaz de reemplazarlo en la presidencia de la República. A partir de la independencia política de Báez, se forman los grupos, los baezistas o seguidores de Báez, y los santanistas o seguidores de Santana. Afirma Juan Francisco Almanzar que los santanistas se percataron de que Báez era un adversario muy peligroso. Por eso lo hicieron una serie de acusaciones, como la de actuar en complicidad con la Iglesia para declararse presidente vitalicio. Báez fue expulsado del país mediante decreto y abandonó la nación por el muelle de Asua en una goleta hacia Curazao, lugar que convirtió en el centro de sus conspiraciones contra Santana. Como se dieron cuenta, Santana asume un nuevo periodo de gobierno a partir de febrero de 1853. ¿Qué nuevas disposiciones trae consigo ese nuevo mandato? Veamos qué nos dicen las fuentes consultadas. El nuevo gobierno de Santana no fue muy diferente al anterior, caracterizándose por ser despótico y arbitrario. Durante este mandato, el sector presidido por Santana continuó enfrentando a la Iglesia Católica por considerarla baecista. Por eso, Santana hizo comparecer ante el Congreso al arzobispo Tomás de Portes e Infante, luego de acusarlo de incitar al pueblo en contra de su gobierno, para que jurara lealtad a la Constitución de la nación. Esta pugna entre la Iglesia y Santana concluyó con el destierro de varios altos dignatarios religiosos, entre ellos el sacerdote y doctor Elías Rodríguez, Gaspar Hernández y José Díaz de Peña en 1853. En esta nueva gestión y con Báez fuera del poder, Santana se dispuso a ejercer el poder de forma absoluta como estaba acostumbrado. En el año 1853 envió a Ramón Mella en una misión diplomática a España con el objetivo de que se reconociera la independencia de la República y conseguir protección militar en contra de los ataques haitianos. Pero el ministro de Estado de España manifestó que no estaban interesados en intervenir en los asuntos dominicanos. Esa actitud del gobierno español cambió al enterarse que se hacían gestiones para lograr un protectorado con Estados Unidos. España hasta entonces no había mostrado gran interés en República Dominicana y se preocupó por el espacio que Estados Unidos podía ganar en el país. Hay que destacar que la isla de Santo Domingo, por su excelente ubicación geográfica, se convirtió en una zona muy codiciada por las grandes potencias extranjeras del siglo XIX. En consecuencia, España, Francia e Inglaterra se opusieron a esas negociaciones y Santana se vio obligado a desistir. En este periodo de gobierno es cuando Santana enfrenta las últimas invasiones haitianas por el control del territorio, pero también enfrentó una fuerte oposición civil por su modo autoritario de gobernar, por lo que los congresistas demandaron una constitución más liberal que despojara al presidente de los excesivos poderes que le otorgaba el artículo 210. Así es que
En julio de 1853 se convoca a la constituyente para redactar una nueva constitución. Conozcamos algunas de sus modificaciones. Eliminación del artículo 210. Creación de la Vicepresidencia de la República. Los cabildos fueron autorizados a ejercer el gobierno político y económico de las ciudades. Una disposición transitoria que permitía que el presidente de la República podía mantener el cargo en 2 períodos consecutivos. El presidente de la República podía asumir en caso de emergencia el pleno mando de las Fuerzas Armadas. Según Fran Moya Pons, Santana se mostró inconforme con esas disposiciones, ya que limitaba sus poderes, así que influyó en el Congreso para que se dictara un decreto que le concedía toda facultad para adoptar las medidas que juzgaran necesarias para garantizar el orden y la seguridad del Estado, lo que equivalía a poner en vigencia el artículo 210. Por presiones de Santana, la constituyente se reunió de nuevo y las reformas hechas en febrero se modificaron de tal manera que el país quedara regido por una oligarquía política, reunida en una sola cámara. Esta constitución se promulgó en diciembre de 1854. Las medidas tomadas por Santana fueron calificadas como desfavorables en su mayoría por los grupos miembros de los baecistas. Por eso, al iniciarse el año 1855, el presidente Santana enfrentó una fuerte oposición a su gobierno. Escuchemos los siguientes datos. En diciembre de 1855 llega al país Antonio María Segovia, cónsul español, con el propósito de apoyar a los opositores de Santana y evitar sus negociaciones con Estados Unidos. De inmediato se procedió a la apertura de un registro para que los contrarios a Santana, que quisiesen declararse ciudadanos españoles, pudieran hacerlo y su oposición al gobierno no pudiese ser perseguida y sancionada, evitando así las represalias despóticas de Santana. Una gran parte de la población capitaleña se registró en el consulado español. Santana se sintió acorralado por los problemas financieros que enfrentaba el gobierno y por una fuerte oposición y presentó sus renuncias en mayo de 1856, sucediéndole el primer vicepresidente dominicano, Manuel de Regla Mota. En medio de esta fuerte crisis, Báez regresó al país y producto de un acuerdo político con el presidente Manuel de Regla Mota y sus aliados, fue nombrado nuevo vicepresidente para luego proceder a la renuncia del presidente y Báez asumir el poder. Así inició su segundo mandato en 1856. Sustenta Filiberto Cruz Sánchez lo siguiente. El segundo mandato de Buenaventura Báez se inició con una campaña de ataques contra Santana y sus colaboradores. En diciembre de 1856, el Congreso, controlado por los seguidores de Báez, declaró a Santana en estado de acusación. De inmediato, Santana renunció al ejército y solicitó la mediación de los cónsules. Enero de 1857, Báez y sus colaboradores prepararon varias intrigas políticas para justificar el apresamiento y posterior destierro de Santana, mientras que sus seguidores eran perseguidos y obligados a renunciar de sus funciones públicas. Después de tomar el poder y desplazar a Santana en 1856, Báez fortaleció su poder político.
Báez enfrentó dificultades financieras en este segundo gobierno y necesitaba recursos económicos, por lo que decidió participar del negocio de la compra de tabaco, que fue muy buena en el año 1857. Como el Estado no contaba con recursos, se imprimió una gran cantidad de billetes sin respaldo para comprar el tabaco, lo cual resultó en una estafa para los comerciantes cibaeños. La emisión de esas papeletas en grandes cantidades provocó una gran alza de precios y afectaron los ingresos de los campesinos. Al final, Báez golpeó al mismo tiempo a la pequeña burguesía y al campesinado. ¿Quieren saber cómo reaccionaron los afectados con este fraude monetario? Pues veamos. En julio de 1857 se reunieron en la Fortaleza Santiago los principales hombres de armas y los comerciantes, propietarios e intelectuales. Se rebelaron contra Báez y establecieron un gobierno provisional con asiento en Santiago. Se nombró como presidente a José Desiderio Valverde y como vicepresidente a Benigno Filomeno de Rojas, y se organizó un movimiento armado para derrocar a Buenaventura Báez, pero este ofreció una fuerte resistencia. El gobierno cibaeño decretó una amnistía a favor de Santana y sus seguidores, permitiéndoles el regreso al país para ponerse al servicio de la revolución. Esto constituyó un grave error para los revolucionarios, pues al poco tiempo Santana había logrado reunir sus propias fuerzas militares y se adueñó de la situación. El gobierno de Santiago promulgó una constitución en Moca, conocida por su contenido como la primera constitución democrática de la historia dominicana, con el cual Santana no estuvo de acuerdo. Los cónsules de Inglaterra, Francia y España mediaron para finalizar esa revolución, negociando la salida de Báez y sus seguidores al exilio, garantizando sus vidas. Así Santana entra en la capital sin mayores dificultades. En agosto de 1858, Pedro Santana dio un golpe de Estado al gobierno del presidente José Desiderio Valverde en Santiago y procedió a reubicar la sede del gobierno en Santo Domingo y luego a legitimar su mandato, convocando a unas elecciones en las que él resultó electo como presidente y Antonio Abad Alfau vicepresidente, iniciando ese nuevo mandato el 31 de enero de 1859. Para ese mismo año, Felipe Alfau viajó a España para gestionar un protectorado con la reina de España, Isabel II. Pedro Santana escribió una carta a la reina en la que expresaba su interés no de un simple protectorado, sino la anexión. Tras las gestiones anexionistas, el 18 de marzo de 1861, Santana proclamó la anexión a España. El pueblo dominicano confirmó los rumores que habían corrido durante meses. La última presidencia de Santana trajo consigo la anexión a España y con ella la pérdida de la soberanía nacional y el final del período denominado Primera República, para dar paso a un nuevo período que se conoce como anexión a España, en que República Dominicana pasó a ser una especie de provincia de ultramar de España. ¿Consideran ustedes que todos los dominicanos renunciaron a su soberanía? Esa pregunta la dejaremos para la próxima clase. Hemos llegado al final de esta clase. Recuerden que deben elaborar una línea de tiempo con los periodos históricos de los gobiernos de Santana y Báez. Ya en esta clase han obtenido algunos datos, pero sigan profundizando para que su trabajo quede lo mejor posible.
Recuerden consultar a sus docentes guías. Espero que hayan aprendido bastante. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Hasta la próxima clase. Que el Señor Todopoderoso los guarde, los cuide y proteja. Bye.